Buenas tardes, jóvenes. Un placer verlos. Espero se encuentren bien de salud. Vamos a dar unos minutos hasta que ingresen todos, ¿ok? Hola, Matar, compañero, matar. ¿Cómo están, jóvenes? Todo bien. Vamos a dar unos 2 minutitos más, jóvenes, ¿ok? Ya dice. Todo bien.
Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren bien de salud. Recomendarles nuevamente que no se olviden poner su asistencia en la plataforma para no tener inconvenientes. ¿Ok? Voy a comenzar a compartir pantalla para empezar a trabajar. Bien, jóvenes, nos quedamos el día de ayer viendo estos ejercicios. No sé si se acuerdan, hicimos cantidad de movimiento. Hasta ayer hicimos aquí, ¿no? De los motores, ¿se acuerdan? Hicimos los motores ayer, ¿no? ¿Cuál era más potencia, no? O más potente, ¿se acuerdan? Bien, ahora vamos a ver cantidad de movimiento. Y nos dice que es una magnitud física vectorial que mide la intensidad del movimiento de un cuerpo. Su fórmula es potencia igual a masa por velocidad. Potencia y velocidad son magnitudes vectoriales y la masa siempre va a ser en kilogramos, la velocidad metros sobre segundos y automáticamente la P va a ser kilogramos metros sobre segundos, ¿no? Ahora tenemos este ejercicio que les voy a mostrar un poco. Hicimos este ayer, ¿se acuerdan? Creo que ¿O no? No. Bien, ahora vamos a hacerlo para que puedan comprender, perdón, para que puedan entender el concepto, ¿ok? O sea, borrar esto. Bien. Es sencillo, jóvenes, no se van a perder, es fácil de entender. Bien, porque después nos vamos a entrar a mecánica de fluidos y necesito que me atiendan. Bien. Bien, dice determinar la cantidad de movimiento de las esferas de 4 kilogramos cada una. Bien, tenemos la velocidad de cada uno. Vamos a hacer en otro color para que podamos hacer. Ya, y la primera esfera. Entonces sabemos que la fórmula es movimiento, que es la P vectorial, siempre, masa por velocidad vectorial. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? No se olviden que es la cantidad de movimiento. P es cantidad de movimiento, para que no estén equivocando con presión o peso, ¿ya? Es cantidad de movimiento. Bien, Si entonces, tiene el símbolo en el techo. perdón, Ahí si tiene, pongan P y ese símbolo encima. claro, que este es una magnitud vectorial, por eso es que tiene la rayita encima. Ya te- Perfecto, bien, lo mismo que la velocidad. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Sabemos la masa, ¿cuánto es? 4 kilogramos, ¿no? Por la velocidad de la esfera 1 sería 5. Entonces sabemos que 5 por 4 es 20. Y como dijimos, las unidades son kilogramos, metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí lo vamos a poner kilogramos, metros sobre segundos. Este es de la primera esfera. Vamos a hacer de la segunda esfera. Entonces, aquí nos decimos P igual a masa por velocidad vectorial. Entonces, tenemos el movimiento, la masa es 4 por 5. Entonces, sabemos que es 5 por 4 es 20 kilogramos metros sobre segundo.
Ahora vamos a ir con la tercera esfera. Y vemos que el sentido de esta esfera, si ustedes se fijan en el vector, está hacia un lado. La voy a pintar de color amarillo para que puedan ver. Bien. Entonces aquí vemos, jóvenes, que nos dan un ángulo de 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos hacemos nuestro DCL. Ahora, cuando hablamos de movimiento, tenemos aquí dentro de del eje de coordenadas, se podría decir, aquí, por eso lo delimité punteado, para que nos podamos ubicar. Cuando tenemos un ángulo de 37 grados, aquí ustedes se fijan, aquí tenemos el que está al lado del ángulo. ¿Cuál sería? Sería vamos a hacer de X, en el eje X. Aquí tenemos el ángulo, tenemos una velocidad de 5 y el coseno sería de 37 grados, ¿no? Tenemos BX, 5 por el coseno de 37, que vendría a ser 4 quintos, ¿no? Entonces, aquí el 5 y el 5 se eliminan y nos quedaría 4 metros sobre segundo, esta velocidad. Ahora, para el eje Y, es lo mismo, pero ya no con coseno, sino con seno, ¿no? Porque estamos al otro lado. Viscosidad en el eje Y, perdón, velocidad sería la velocidad de 5 por seno de 37. Entonces, el seno de 37, ¿cuánto es, jóvenes? 3 quintos. Eliminamos los 5 y nos quedaría 3 metros sobre segundos, ¿no? Teniendo estos dos datos, recién podemos aplicar en la fórmula. Entonces, la fórmula del movimiento es peso, masa por velocidad. Entonces, tenemos aquí que la masa es 4, ¿no? Ahora aquí ya tenemos las dos velocidades entre los dos vectores. Este primer vector lo he identificado como J con sus cabecitas. Y en el segundo vector, o el segundo, es la letra I con su cabecita. ¿Ya? ¿Esto para qué, jóvenes? Para poder identificar el sentido que va a llevar el vector. No se olviden que los vectores tienen sentido, dirección, ¿no? Y son 3. Todo vector tiene 3 componentes. ¿Se acuerdan, no? Ya lo hemos hablado esto varias veces. Dirección, sentido y magnitud, ¿no? Bien. Entonces, para conocer el sentido y con esto vamos a darles a los otros 2 esferas el sentido de su vector. ¿Ya? Entonces, aquí es, ¿cuánto nos dio el primero? 4. 4, ¿no? 4, ¿cuál sería? Entonces, I o J. 3. 4I, ¿no? Ah, Más ya. 3 J, ¿no? ¿Sí? Sí. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué se hace aquí, jóvenes? Que están llevando matemáticas. Multiplicación por ambos términos, ¿no? 4 por 4, 16. Y, ¿no? Más 3 por 4, 12 J. ¿No? Estos son kilogramos
metros sobre segundo, ¿no? Ahora, aquí, el sentido, ¿cuál sería de este sentido en la esfera 1? ¿Es I o es J? Y Y, exacto. El segundo, J. J. J, ¿no? Bien, tienen que ver el sentido de acuerdo. Bien, ahí ya sabemos las respuestas, ¿no? De cada una de las esferas, ¿no? Porque determinar el movimiento y automáticamente vemos el sentido, ¿no? Eso Bien, solo sería eso. exacto, es solo eso. Ahora, este ejercicio de aquí lo van a hacer ustedes, pero se los voy a dar, se los voy a pasar al grupo, ¿sí? No está difícil, está fácil de hacer para que puedan comprender. ¿Quieren hacerlo así? Bueno, dice determinar la velocidad que adquiere el bloque viscoso de 5 kilogramos. Pero preguntarle si es que, eso le dices que era de la mañana, si es que todavía. Jóvenes, su micrófono. Se dice que no, le preguntas si ahorita puedes, pues, acelerar y llevar. Bien, van a disculpar, Rosel, el micrófono. Bien, y cuando se aplica la fuerza F de 20 newtons durante el intervalo de tiempo de 0,1 segundos. Bien, quiero que me atiendan, jóvenes. Entonces, lo que les voy a ayudar es a que pongan todos los datos en la figura para que puedan resolver, ¿no? Tenemos una fuerza de 20 newton. Entonces, aquí tenemos una fuerza de 20 newton. Estamos moviendo un bloque A hasta el punto B. Del punto A al punto B. ¿Ya? Dice que determina la velocidad de este bloque que estaba en reposo, ¿no? Y tiene una masa de 5 kilogramos, ¿no? Si está en reposo, ¿qué significa que su velocidad inicial es? 0. 0, bien, metros sobre segundo, ¿no? Esta variación de tiempo, ¿cuánto es? La variación de tiempo, 0,1 segundo, ¿no? ¿Exacto? Lo que necesitamos encontrar es la velocidad final del bloque. Sí. ¿No ve? Para Sí. poder encontrarlo. Bien, jóvenes, con eso ya tienen todos los datos para poder realizar los ejercicios. Bien. ¿Quieren? Le doy unos 5 minutitos para que lo hagan. Ya. Ya, tienen 5 minutos para intentar hacer.
No. No. Jóvenes, les voy a dar unos pequeños tips para que puedan resolverlo. Precio, movimiento es igual a masa, no se olviden, por velocidad. Ahora, no se olviden que el movimiento también es igual a intensidad. Y la intensidad es fuerza por variación de tiempo. Profe, Disculpen, dime, le digo cuánto le salió, cuánto me salió. ¿cuánto te dio? Cedro toma 4 segundos. Le digo Perfecto, 0,4 metros sobre segundo. exacto. Bien. Exacto, eso te dio. Eso tiene que dar. La intensidad, no se olviden. Para que puedan resolver, tendrían que ayudarse con estas pequeñas fórmulas, ¿no? La intensidad también es la variación por el movimiento. Bien. Y la variación del movimiento, no se olviden que es igual a movimiento final menos movimiento inicial. ¿Ok? Entonces, para poder resolver esto, primero tenemos que hacer la intensidad es igual a la variación del movimiento. Aquí sabemos que esta es fuerza por variación de tiempo, que es igual a la variación de tiempo sería movimiento final menos movimiento inicial. Aquí tenemos entonces que esto es
20, ¿no? La fuerza, 20 newton. La variación de tiempo es 0,1, ¿no? ¿Sí? Igual, el movimiento final es, no lo conocemos, ¿no? Aquí es masa por velocidad final. Y este es, perdón. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y tenemos todavía el 20. Este 0,1 es 1 sobre 10, ¿no? Aquí la masa, ¿cuánto era? 5 kilogramos, ¿no? La velocidad final no la tenemos. El movimiento, a ver, la masa, perdón, jóvenes, 50, no 5 por, la velocidad inicial es 0, ¿no? 5 por 0 es 0 nomás, ¿no? Entonces aquí este 10 con este 20 y nos quedaría 10, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí nos quedarían 10. Entonces tenemos 10 a un lado igual a 5 velocidad final. Entonces intercambiamos, este está multiplicando, pasa a dividir. 10 entre 5, ¿cuánto da? 2, ¿no? ¿Sí? 2. 2. A ver, sí. Un segundo. Ah, aquí estamos mal, joven. ¿Por qué no me dicen? ¿Quién es el chambón que está haciendo este ejercicio? 20 entre 10, ¿cuánto es? 2, no es 10. Ya me patina el coco. 2, ¿no? Aquí es 2. ¿Sí? Ahora sí, ¿no, jóvenes? 2 entre 5. ¿Cuánto da 2 entre 5? 0,4. La velocidad final es igual a 0,4. .4 metros sobre segundos. ¿No? ¿Está bien? ¿Comprendieron? Bien. Sí. Dime. Bien. Siguiendo con el avance, tenemos lo que es el tema de trabajo, que normalmente hablamos sobre vencer o deshacer resistencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un bloque que se va a llevar desde un punto A al punto B. Hay una determinada distancia y hay una fuerza que mueve este cuerpo, ¿no? Entonces sabemos que al hacer una fuerza hay un trabajo, ¿no? Y el trabajo sería de la fuerza entre el punto A y B es igual a la fuerza por distancia, ¿no? La fuerza siempre se va a expresar en Newton, la distancia en metros, automáticamente el trabajo va a ser Newton sobre metros, que esto es el equivalente a un joules, ¿no? Y dentro del trabajo tenemos dos
No tenemos que olvidarnos, por ejemplo, del sentido del signo, ¿no? Al lado derecho es positivo y al lado izquierdo negativo, ¿no? Si es un trabajo motor, siempre va a ser positivo, ¿no? Aquí estamos observando. El trabajo es igual a más fuerza por distancia. Y en un trabajo de resistencia, que es al lado izquierdo, siempre va a ser negativo, fuerza por distancia, ¿no? Resistencia, ¿por qué? Porque van a incluir muchas fuerzas que van a evitar. Entre ellas tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Si se acuerdan. Ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio para que puedan comprender lo del concepto, ¿no? Si la fuerza de 20 newtons desplaza un cuerpo por 10 metros, hallar el trabajo realizado por dicha fuerza, ¿no? Entonces aquí encontramos, hay que rellenar nuestro gráfico. Siempre van a armar sus gráficos, jóvenes, para poder resolver el ejercicio. Les va a ayudar de mucho. Entonces aquí decimos que este es una fuerza de 20 newtons, ¿no? ¿Está bien? ¿Una distancia de cuánto se desplazó este cuerpo? 10 metros. 10 metros. Bien. Hallar el trabajo realizado. Tenemos que encontrar el trabajo, ¿no? Bien, entonces sabemos que la fórmula de trabajo, ¿cuál era, jóvenes? Fuerza por distancia. Ahora aquí automáticamente estamos viendo que se está desplazando hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué es un signo positivo, no? Bien. El signo positivo. Bien, entonces lo único que hacemos que hacer es reemplazar. Tenemos el trabajo es igual más. ¿La fuerza cuánto es? 20, ¿no? Por, ¿cuánto es la distancia? 10. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 20 por 10. 200 newton sobre metros, ¿no? Que esto a su vez sería igual a 200 joules, ¿no? Lo único que les voy a pedir en este tipo de ejercicios, jóvenes, es que necesito que ustedes armen su gráfico para poder identificar bien el sentido, qué es lo que vamos a encontrar para poder resolverlo y no hacer más de lo que pide la pregunta. ¿Ok, jóvenes? ¿Comprendieron esto? Sí, Bien. Después vamos a ver un poco de choques y colisiones. ¿A qué nos referimos con esto, no? Por ejemplo, aquí tenemos dos esferas con una determinada masa. La esfera verde es la masa 1, tiene una velocidad 1, la masa 2 tiene una velocidad 2, vectorial, y hay un momento de colisión entre las dos. Luego de la colisión, que son instantes, son milisegundos, y la esfera verde sale disparada hacia el lado izquierdo y la esfera amarilla para el lado derecho. Se identifica con mu vectorial y la esfera verde, también la esfera amarilla con mu, pero el sentido ya cambiaría, ¿no? Van separados, ¿no? Dentro de el choque y colisiones tenemos 3 coeficientes de restitución, ¿no? Pero antes de entrar a eso, vamos a ver el esquema de todos los choques, ¿no? Entonces tenemos aquí, como les dije, el movimiento inicial y el movimiento final. Dentro del movimiento inicial, ¿qué tenemos? Una masa 1.
una velocidad 1 vectorial. Aquí está. Después, menos una masa 2 y una velocidad vectorial 2. Y en el movimiento final que tenemos, una masa también 1 y un mu final, ¿no? Porque esto es después de la colisión. Y luego tenemos una masa 2 y una colisión final, ¿no? Entonces, esa vendría a ser nuestro esquema para resolver los ejercicios. Como les iba diciendo, tenemos un coeficiente de restitución, que es un equivalente a E, igual a un mu 2, o un mu, o sea, son los finales, después de la colisión y antes de la colisión. Un final y un inicial, ¿no? Mu menos mu 2 menos mu 1 y velocidad 1 menos velocidad 2, ¿no? Este es un choque elástico. Cuando sucede una colisión en un choque elástico, la E siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué E? Porque es elástico, ¿no? La energía cinética, en este caso, se conserva. Entonces, energía cinética, y se podría decir, es inicial, es igual a la energía cinética final. Luego tenemos un choque inelástico, que este nos indica que la energía cinética no se conserva. Aquí es energía cinética inicial, es igual a energía cinética final, más, esta es la pérdida de energía. Y la pérdida de energía no es tan... se pierde energía, pero en una determinada cantidad, de acuerdo al choque, la energía es liberada, ¿ya? Aquí vamos a poner así como flechitas. Ahora, cuando un choque es plástico, la energía no se conserva. La energía no se conserva. Eso quiere decir que energía cinética inicial es igual a energía cinética final, más la cantidad de energía perdida es ya bastante. En este caso, pueden quedar pegados las esferas o los cuerpos que hayan tenido algún choque. O sea, aquí ¿ya? Su micrófono, jóvenes. O sea, es tan fuerte el choque plástico que sucede eso en algunas situaciones. Para poder entender mejor lo que les estoy hablando, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Ok? Nos dice aquí, dos esferas de masa 2 y m, y con igual velocidad v, en un módulo se mueven uno hacia el otro. Luego del choque, el cuerpo de la masa 2m retrocede con una velocidad de v sobre 3. Hallar la velocidad del otro cuerpo. Bien, aquí les puse ya la fórmula para que puedan comprender de lo que les estoy hablando. Entonces, vamos a rellenar el gráfico para que podamos resolver lo más fácil posible, ¿ok? Entonces decimos, esta masa 1, aquí es la masa 1, hacerlo de otro color, aquí. Masa 1, tenemos una, que es a cuánto la masa 1 es igual. ¿2m? Exacto, 2m. Su velocidad es igual a v, dice, ¿no? Y del otro también su velocidad es v, ¿no? El uno hacia el otro se mueven con una misma velocidad. Entonces la masa 2, ¿a qué es igual? A m, ¿no? M. De 2m
y M, dice, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos esferas, ¿no? Bien. ¿Y qué datos más tenemos? Dice, se mueve uno hacia el otro. Luego del choque, de este impacto, el cuerpo de la masa 2M, o sea, vendría a ser la masa 1, o este cuerpo, retrocede a una velocidad de V sobre 3. Entonces, esta de aquí, vamos a ponerlo aquí. Exacto. Es V sobre 3, ¿no? Y hallar la velocidad del otro cuerpo, ¿no? Entonces, no sabemos para dónde fue este otro cuerpo, ¿no? Pero vamos a deducir que se fue hacia el lado derecho. Como no conocemos su velocidad, vamos a poner mu 2. ¿Ok? Bien. Ahora solamente nos toca reemplazar en la fórmula. ¿Listo? ¿A qué es el equivalente del M1? Entonces sería igual a 2M. 2M, ¿no? Por V menos M2, ¿cuánto es? M. Y V2 es igual a V, ¿no? O por V. Igual M1 es la misma masa, no se olviden, 2. Entonces el mu final, ¿cuánto sería de este? V sobre 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, ahora aquí, miren, fíjense. Es lo que les decía que hay que tener cuidado. Entonces 2M. El signo de este, ¿cuál es? Está bien, ¿no? Positivo. Pero aquí, esta V en la M2 está yendo hacia el lado izquierdo. Entonces el signo de este es negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Bien. Entonces tenemos 2M. Entonces lo mismo sucede en este otro lado. Hay que ver el sentido, ¿no, jóvenes? Inge, una pregunta. Dime. Ahí dice que luego del choque el cuerpo de la masa M2 retrocede con una velocidad de V V sobre sobre 3. 3. Exacto. Espérate. Es que la puse en M1. ¿Qué duda tenías? Es que ese V sobre 3 la puso en M1, creo. Claro, pero dice, es el cuerpo de M2, pues, el verde. Es el M1. Es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿No ve? Entonces estamos hablando de la misma esfera. El cuerpo de masa 2M. ¿Cuál es el de 2M? El verde, ¿no ve? Sí. Ya, ya. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta? Sí. Ah, ya. Porque la masa del M2, ¿cuánto es? M nomás. ¿No? Por eso es que le puse su velocidad aquí final después del impacto es V sobre 3, que es lo que nos dice el problema. ¿No? Y nos está pidiendo encontrar la velocidad final del cuerpo 2, el color amarillo. ¿Bien? Bien, seguimos haciendo. Entonces aquí ya nos toca la masa, pero vamos a ponerlo aquí bien para que no nos perdamos. Para aquí, ya.
Bien, entonces M1 es la masa 1, 2, M. De B1 es V, ¿no? Menos M2 es M. Por A, aquí habíamos puesto menos V, porque el sentido está en el lado izquierdo. Igual, M1, ¿cuánto es la masa del M1? M, ¿no? ¿Sí? Nada, jóvenes. ¿Por qué no me están corrigiendo? ¿Cuánto es el M1? La masa sigue siendo 2M. 2, ¿no ve? 2. Y una pregunta, en este caso, como estamos hablando de, de M2, ¿no ves? ¿No Sí. sería negativo el 2M? ¿Este 2M? Sí, porque en el M2 ya está volviendo para atrás, está haciendo Está hacia el lado derecho. O sea, es positivo. No, el de abajo. El de aquí abajo, Sí, no estamos hablando de ese, ¿sí? no, ahorita estamos aquí arriba. Ah, ok. Estos 2M, los voy a tachar con color rojo ya, para que se ubiquen donde están, que se han perdido, parece. 2M, estos 2M de aquí, ¿no? ¿Estamos? Para que lo podamos borrar. 2M. Esta B es de aquí, esta B. Esta M2 es esta M de aquí, ¿no? Esto menos B es menos B. ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha es negativo, ¿no? Ahora vamos a poner esto aquí para que no se me pierdan. Estos son positivos y estos son negativos. Creo que así se van a dar un poquito más cuenta, ¿no? Entonces este está hacia la izquierda, entonces es negativo, ¿no? Y estamos bien. Hasta ahí es ese. El M1 es 2M, aquí está. Esto es después de la colisión, por eso que es movimiento final. Entonces aquí es el mu1, vendría a ser B sobre 3. Pero está el sentido hacia el lado Negativo. izquierdo. ¿Ve? Entonces, ¿qué vendría a ser? Negativo. Negativo, bien. Entonces, por menos B sobre 3 negativo. Más M, más M2. ¿Cuánto es el M2? M, ¿no? M. Este de aquí es este de aquí. Bien. Y el final no lo conocemos, ¿no ve? Entonces es mu 2. ¿No? No lo conocemos. Lo copiamos igual como está. Bien. ¿Comprendieron de dónde salieron todos? sí, Bien. Por eso es que hay que tener un poquito de orden cuando hay muchos números. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a resolver esto. Ahora les voy a enseñar aquí un truquito para que lo puedan eliminar. Si ustedes se han fijado, tenemos en todos los términos M, ¿no? Todo esto lo ¿Está? podemos dividir por M para poder desaparecer. 2 dividido entre M, entonces nos quedaría solo 2, ¿no? Por V. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Sí. Bien. Ahora aquí tenemos menos
M por B. Esta M divide, se elimina, ¿no? Y nos quedaría solo la B. Luego tenemos 2 entre M, desaparece la M, ¿no? Y nos quedaría 2 B, esto sí, sigue negativo, y sobre 3, ¿no? Más M entre M, aparece y nos quedaría 2. Bien, entonces nos quedaría así, ¿no, dos jóvenes? 2 por B menos B igual a 2 menos 2B sobre 3 más mu 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? 2B ¿están comprendiendo, jóvenes, hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es este menos 2B lo pasamos al otro lado, ¿no? Aquí tenemos 2B menos B, quedaría B. Menos, para cambiarle el signo, sería más 2B sobre 3. Y al otro lado quedaría el mu 2. ¿No? Entonces sabemos que este, para ser común, tiene un número 1, ¿no? Sacamos común 3. Este de aquí lo voy a subir un poquito. Ya. 3 entre 1, 3 por 3B, ¿no? Más 2B. ¿Estoy bien en matemáticas o no? Entonces aquí quedarían 5B sobre 3. Igual a mu 2. Entonces, mu 2 sería igual a 5B sobre 3. ¿No? Entonces ya encontramos la velocidad final del cuerpo 2. ¿No? ¿Sí, jóvenes? Ese 2 de ahí, ¿dónde quedó? 2 por B, 2B. 2B. Menos B. Ah, ya. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora voy a dejar de compartir 2 minutos para sacar esa flecha. ¿O la puedes eliminar? No. L. Ya. Ahora vamos a compartir. Bien. ¿Comprendieron, jóvenes? Bien. Ahora, La al frente. ahora Ay, vamos chica, no quiero mi amiga novela que cuando nos pusimos a a charlar. hacer ese audio, jóvenes. Ajá. Ya, van a disculpar, pero tengo que cerrar. Ya, ahora nos piden 2 esferas de masas iguales chocan de manera elástica. La primera va a 1,2 metros sobre segundos hacia la derecha. Y la segunda está en reposo. Calcular la velocidad después del choque. Bien. Entonces, aquí vemos, jóvenes, que nos dan ciertos datos. A ver, vamos a
resolverlo para que puedan hacer los otros ejercicios cuando les pase. Entonces aquí sabemos que la masa 1 es igual a, de la esfera verde, ¿cuánto? Las masas, dos masas iguales. Entonces, no tenemos un dato, entonces es M, ¿no? Y la masa 2 es igual a M. Ahora dice, la primera va a 1.2 metros sobre segundo hacia la derecha. Entonces, el sentido va en colisión. Entonces, velocidad 1, ¿a cuánto va? A 1.2 metros sobre segundo, ¿no? Está yendo a impactar a la esfera amarilla. Entonces, esta esfera amarilla está en reposo, ¿no? ¿Y su velocidad Reposo. cuánto es? O sea, nada. Cuando está en reposo, ¿cuánto es su velocidad? 0. Pero Sí, bien. Entonces, necesitamos saber el mu1, que no lo conocemos, ni el mu2, que tampoco lo sabemos, ¿no? Bien, entonces la fórmula, ¿cuál era, jóvenes? La copiamos de aquí arriba para que puedan hacerlo. Elástico es igual a mu1 menos no, mu2 Sí. menos mu1 Todo esto de aquí sobre velocidad lo menos vamos a copiar. A ver cómo hacemos este de aquí. Este de aquí primero lo vamos a copiar. Bueno, vamos a pegar ahí. Y este de aquí lo vamos a copiar aquí abajo. Bien. Bien, jóvenes. Ahí tienen los datos, les he pasado la fórmula. ¿Se animan a hacerlo? Disculpe, Inge, ¿Sí? disculpe, y cuando está en reposo es positivo, ¿no? Claro. ¿Se animan a hacerlo? Sí. Bien. Tienen 5 minutos. ¿Sí me podéis comprar? Poniendo según el orden para no tener problemas. M por B1 es 1.2 positivo, no se olviden.
M2 es M y la velocidad 2, 0. Entonces esto es 0. Igual M1 es igual a M. No se conoce. M2 tampoco se conoce. Tampoco se conoce, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Esto es 1.2 M igual a M1 1 más M2 2. Esto lo podemos dividir entre M. Entonces, aquí tenemos 1.2 igual a mu1 más mu2, ¿no? Este vendría a ser nuestra ecuación 1. Ahora vamos a hacer, nos pide, jóvenes, dos esferas de más igual chocan de manera elástica. Elástica. ¿Y cómo era la colección, el concepto de elástico que habíamos visto hace rato? Entonces nos dice el elástico que es E es igual a Mu menos mu2 1 y menos velocidad mu1 1 menos sobre velocidad 1 menos velocidad 2, ¿no? Y cuando es elástico siempre va a ser igual a 1, ¿no? Y después todo sigue igual. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces aquí sería 1 igual a mu2. ¿Cuánto era? No tenemos el dato. Es mu2 menos mu1. Abajo la B1, ¿cuánto era? 1.2 menos 0, ¿no? La velocidad 2 es 0. O sea, 1.2 menos 0 nos da 1.2 nomás, ¿no? Y es mu2 menos mu1. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Sí, Bien. Entonces aquí, este 1.2 pasa a multiplicar al 1, entonces quedaría 1.2 igual a mu2 menos mu1. Entonces, esta sería nuestra ecuación 2. Ecuación 2. Ecuación 2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Entonces, 1.2 es igual a mu1 más mu2, ¿no? Entonces, ecuación 1
Y hacemos la ecuación 2. Aquí 1.2 es igual a menos. Podemos ponerlo en orden. 1 menos 1 más mu 2, ecuación 2. Entonces este negativo con el positivo se elimina, ¿no? Aquí 1.2, 1.2 son 2.4. Mu 2 más mu 2 son 2 mu 2. Lo que hacemos es 2.4 pasa a dividir este 2 igual a mu 2. Ahora 2.4 entre 2, ¿cuánto es? 1.2. Entonces, mu 2 es igual a 1.2 metros sobre segundo. ¿Comprendido, jóvenes? Sí. Bien. Bien, jóvenes. Bien. Entonces, con este tema, cerramos lo que es. ¿Qué estábamos viendo, jóvenes? Dinámica, ¿no? ¿Dinámica? Sí. Bien, y vamos a entrar a mecánica de fluidos. Bien. Hablando de mecánica de fluidos, tenemos que comenzar a comprender los dos conceptos que forman este tema. Que vendría a ser uno, la mecánica, ¿no? Que es la mecánica, es el área de la física que estudia los cuerpos tanto en reposo como en movimiento. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este vehículo. Ustedes saben, ya lo hemos visto, que si el vehículo está en reposo, siempre vamos a tener una fuerza natural o normal que va hacia arriba y el peso del vehículo siempre hacia abajo, ¿no? Estamos sobre el eje X y Y, que es el vertical y el horizontal. Cuando el vehículo no se mueve, entonces no hay movimiento, así que esto es estático, ¿no? Ahora, si ponemos este vehículo en horizontal, ahí tenemos mucho más fuerzas, ¿no? Tenemos, el peso siempre va a ir en forma lateral. Tenemos el eje de coordenadas sobre el eje Y y el eje X, tanto positivos como negativos. Tenemos fuerzas en el eje Y, fuerzas en el eje X. Tenemos la fuerza normal y también ya tenemos una fuerza de rozamiento porque el vehículo está inclinado, ¿no? Entonces sabemos que interfieren muchas fuerzas, ¿no? Y ustedes saben que en este vehículo o en esta imagen de este vehículo, en el primero, tenemos aquí sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a 0. Entonces tenemos las fuerzas normales menos el peso del vehículo, ¿no? Igual a 0. Entonces fuerza normal es igual a el peso. Y esto está en equilibrio, ¿no? Aquí hay un equilibrio, ¿no? Ahora, dentro de la sumatoria de fuerzas, ya tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora vamos a hacerlo un poquito más aquí. Aquí. Aquí hay una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces tenemos aquí sobre el eje Y la fuerza normal
menos el peso en el eje Y igual a 0, ¿no? La fuerza normal es igual a, en el eje Y, tiene que ser equilibrado, ¿no? Porque está en reposo el vehículo, ¿no? Pero dentro del F, la sumatoria de fuerzas en el eje X ya cambia, porque aquí hay una masa y hay una aceleración del vehículo. Entonces sabemos que en el eje X, ¿qué fuerzas hay? Está el peso en X menos la fuerza de rozamiento. Está la masa del vehículo y ustedes saben que la aceleración, perdón, y la aceleración, ¿no? Tenemos todas esas fuerzas que interactúan entre los dos ejes, ¿no? Esto es en cuanto a la primera parte del concepto de mecánica de fluidos. Esto es para que ustedes vayan dándose cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ir armando el concepto. Entonces, nos tocaría ver lo que es fluidos. ¿Y qué son los fluidos, jóvenes? Los fluidos, Algo líquido. claro, serían la rama de la física. De la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases. Bien, entonces ya tenemos una idea más clara de lo que estamos hablando, ¿no? Luego vamos a combinar los dos y vamos a ver. Y cuando hablamos de fluidos, tenemos fluidos en reposo. Creo que está muy chico. Tenemos aquí, allá. Fluidos en reposo. Estos vendrían a ser estáticos. Estáticos. Y también tenemos fluidos en movimiento. Estos vendrían a ser dinámicos, ¿no? Y dentro de estos vendrían a ser aquí los hidroestática, sería la ciencia que estudia esto. Hidroestática. Hidroestática y los movimientos serían la hidrodinámica. Hidrodinámica.
hidroestática y la hidrodinámica. Bien. Hoy les voy a explicar un poco de la teoría para que puedan entrar en materia un poco, ¿no? Y dentro del estudio de los fluidos tenemos que tener bien claro el tema de varios conceptos para poder comprender esto. Y entre ellos tenemos la densidad. Densidad. También tenemos que, bueno, hablando de densidad, que en muchos libros ustedes van a encontrar densidad como masa específica, que viene a ser lo mismo, que es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Es cantidad de materia por unidad de volumen. Y su fórmula, ustedes la conocen o la han visto. No es una P. Parece una P, pero no es. Es masa sobre volumen, ¿no? Y esta siempre va a estar en kilogramos, metros cúbicos. Bien. Luego de esto, jóvenes, ustedes también tienen que entender el concepto de peso específico. El peso específico. El peso específico, como digo, es la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Bien. La relación que ocupa una sustancia. Bien. Y su fórmula también la han debido ver. Peso específico es como una Y, la Y griega, es masa sobre volumen. Y a este se le incluye la gravedad. Esta siempre va a estar sobre Newton metros cúbicos. Bien. Y por último, tenemos el último concepto que tenemos que conocer, que es la presión. Y la presión nos dice que es la cantidad de fuerza pues,
la cantidad de fuerza ejercida en una unidad de área. Bien. Y su fórmula también la conocen. Presión es igual a fuerza sobre área. Y esto siempre va a estar en Newton metros cuadrados. Bien. En base con estos conceptos que acabamos de ver y con lo que les acabo de explicar sobre el tema de la mecánica y los fluidos, vamos a empezar a desarrollar ejercicios. No son tan difíciles ni son complicados, jóvenes, para poder comprender lo que estoy hablando, ¿ya? Ya es hora, jóvenes, me están sacando del grupo. Les recomiendo, por favor, no se olviden poner su asistencia en la plataforma. Y nos vemos el día de mañana ya directamente en el tema de mecánica de fluidos. ¿Listo, jóvenes? Muy buenas tardes, fue un placer verlos. Ah, Mañana, Inge. Mañana. Hasta mañana.